Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar una historia increíble y transformadora, llena de emociones e inesperados giros que tocará el corazón de todos. Antes de comenzar, déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y claro, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido como este. ¿Están listos? Vamos juntos en este viaje. Mi nombre es Levi Solomon, y mi pasado es como un tapiz entrelazado con las tradiciones y valores del judaísmo ortodoxo. Nací en Williamsburg, Nueva York, en una familia devota y profundamente arraigada en la fe. Mi padre, Moshe Solomon, era un erudito de la Torá, conocido por su memoria fenomenal y su habilidad para citar pasajes enteros con precisión. Mi madre, Esther, dedicaba cada minuto de su día a la oración, al cuidado del hogar kosher y a criar a sus hijos dentro de los estándares más altos de pureza espiritual. Desde pequeño, mi destino parecía trazado. Yo demostraba un talento inusual para los estudios religiosos. Mientras otros niños memorizaban pequeñas porciones de la Torá, yo ya recitaba libros enteros, absorbiendo las enseñanzas con un hambre insaciable. Mi padre solía llamarme Ben Torá, hijo de la Torá, un título que llenaba su voz de orgullo. A los 12 años, fui enviado a una de las yeshivas más rigurosas de Nueva York. Allí, mis días comenzaban antes del amanecer, con oraciones matutinas, y terminaban tarde por la noche, después de largas horas de estudio. No había espacio para distracciones mundanas. Cada momento se dedicaba a la comprensión de la palabra de Dios y a la aplicación de sus leyes. Mi ascenso en la comunidad fue rápido. A los 18 años, ya se me consideraba un prodigio. Mi rabino mentor, Isaac Cohen, solía decir a los demás: "No es solo un estudiante, es un maestro en formación". Con su guía, comencé a dar pequeñas clases a otros estudiantes, explicando los detalles más complejos de la halajá y de las interpretaciones rabínicas. Con el tiempo, asumí mayores responsabilidades. A los 25 años, fui nombrado rabino de una de las sinagogas más respetadas de Williamsburg. Era un papel que desempeñaba con celo. A los ojos de mi comunidad, yo era un pilar de sabiduría y liderazgo. Mis sermones atraían multitudes y mis sesiones de asesoramiento eran buscadas por aquellos que buscaban orientación espiritual. Sin embargo, dentro de mí algo estaba cambiando. Había pasajes específicos de la Torá y de los profetas que me dejaban inquieto. Isaías 53, por ejemplo, hablaba sobre el siervo sufriente, una figura que parecía ir más allá de cualquier interpretación tradicional que conocía. En mi corazón surgía una pregunta que no me atrevía a compartir. ¿Quién era en realidad ese siervo? Una noche, después de un largo día de estudios y oraciones, mencioné el pasaje de Isaías a Rachel, mi esposa. Es una metáfora. Respondió, sin titubear: "Los rabinos ya han explicado eso". "Lo sé", repliqué vacilante, "pero, ¿y si hay más? ¿Y si estamos pasando por alto algo?". Rachel frunció el ceño. "Levi, estás cansado, mejor descansa". Sus ojos reflejaban preocupación, pero también un límite que no debía cruzar. Para ella, para mi congregación, para toda mi familia, dudar de las interpretaciones tradicionales era impensable. Y así, reprimía esas dudas. Continuaba predicando, enseñando y aconsejando, convenciéndome de que mi mente estaba siendo puesta a prueba y que mi fe debía prevalecer. Aún así, en el fondo de mi alma, una inquietud persistía. Me sentía como un hombre que mira hacia una puerta cerrada, sabiendo que hay algo valioso al otro lado, pero sin el valor de girar el picaporte. Era una noche común en nuestra casa en Williamsburg. Rachel estaba en la cocina, organizando los platos de la cena que acabábamos de compartir. Nuestras conversaciones rutinarias fluían entre discusiones sobre los preparativos para el próximo Shabbat y pequeños comentarios sobre la clase que había impartido esa mañana. Era un momento de paz, la serenidad de una vida predecible y ordenada, envuelta en las tradiciones que nos mantenían. Mientras Rachel limpiaba la mesa, noté que la tostadora se había estropeado. Había estado presentando problemas los últimos días, pero esa noche parecía haber dejado de funcionar por completo. No era precisamente un hombre hábil con las reparaciones, pero me gustaba resolver las pequeñas cuestiones domésticas por mi cuenta. Tomé la tostadora y dije, casi como una broma: "Deja que te muestre que, además de rabino, puedo ser un mecánico aficionado". "Levi, cuidado",
Rachel advirtió con una breve sonrisa. Tal vez sea mejor dejarlo para mañana. Es una cosa simple, repliqué. Llevará 5 minutos. Desarmé la tostadora sobre la encimera, examinando los componentes internos. Parecía una tarea fácil. Tomé un destornillador y comencé a manipular los cables. Lo que no percibí fue que, durante la cena, había salpicado un poco de agua en el aparato. Todo estaba mojado y no pensé en desconectar por completo la tostadora del enchufe. Fue entonces cuando ocurrió. En el momento en que toqué uno de los cables internos, una onda eléctrica recorrió mi cuerpo con una fuerza indescriptible. No era solo dolor, era como si todo mi cuerpo estuviese siendo desgarrado por una fuerza invisible, paralizante. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Todo a mi alrededor pareció congelarse. La descarga eléctrica me lanzó hacia atrás y mi cabeza golpeó con fuerza en el azulejo frío del suelo de la cocina. Por un instante, escuché a Rachel gritar mi nombre, pero su voz rápidamente se convirtió en un eco distante. Mi campo de visión comenzó a oscurecerse. El dolor desapareció, dando lugar a una extraña sensación de vacío, y entonces todo se apagó. No había más sonido, luz o dolor, solo un silencio absoluto, opresor, como si hubiera sido arrancado de la realidad y puesto en un vacío sin fin. Era una ausencia de todo lo que conocía, como si mi propio ser estuviera desintegrándose. Mientras tanto, en la realidad, Rachel corría hacia el teléfono, desesperada. «Alguien. Por favor». «Oh, mi esposo está inconsciente. No está respirando». Los paramédicos llegaron rápidamente, irrumpiendo en nuestra cocina en medio del caos. Uno de ellos, un hombre llamado Mark, comenzó a realizar compresiones torácicas, mientras el otro preparaba el desfibrilador. Rachel observaba la escena entre lágrimas, sus manos cubriendo la boca para contener un grito que no podía reprimir. «¿Tiempo de paro cardíaco?», preguntó Mark a su colega. 3 minutos, respondió. «No vamos a desistir. Una carga más». Mientras tanto, yo ya no estaba allí. Mi cuerpo estaba tendido en la cocina de mi casa, pero mi alma había sido transportada a otro lugar. Cuando todo a mi alrededor se apagó, comprendí que había cruzado un límite. Ya no sentía mi cuerpo, el suelo frío de la cocina, o el sonido de las voces a mi alrededor. Estaba en un lugar completamente diferente, pero tal vez lugar no sea la palabra adecuada. Era un vacío tan absoluto que no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba la nada. Estaba en la oscuridad total. No era como cerrar los ojos, donde aún se perciben sombras o la propia conciencia. Esta oscuridad era densa, casi tangible, como si tuviera peso. Cada parte de mí parecía estar siendo devorada por ella. Pero, paradójicamente, todavía existía allí, consciente. El silencio era ensordecedor. No había sonidos familiares, solo un vacío que aplastaba mi alma. Pero, gradualmente, comencé a escuchar algo. Al principio, era como un susurro, tan bajo que casi parecía mi imaginación. Pero los susurros crecieron, transformándose en voces. Estas voces eran diferentes a cualquier cosa que hubiera oído. No venían de fuera, sino de dentro del propio vacío. Eran voces de lamento, llenas de arrepentimiento y desesperación. Algunas hablaban en hebreo, otras en idiomas que no reconocía. Pero lo que me afectó profundamente fue el contenido de las palabras. Estaban en lo cierto, y... una voz susurró con una pena casi palpable. Rechacé lo que era claro. Ahora es demasiado tarde, se lamentaba otra. Escuchaba fragmentos de oraciones conocidas, pero eran recitadas de manera diferente. Las palabras que antes portaban esperanza y conexión con Dios, ahora estaban cargadas de pesar y desolación. No eran oraciones de fe, sino de almas desesperadas, clamando por algo que sentían perdido para siempre. Comencé a sentir una opresión creciente a mi alrededor. No era solo la oscuridad. Era como si esa oscuridad estuviera viva, consciente y me estuviese observando. Me envolvía como un manto, pero no ofrecía confort. En cambio, traía una sensación de exposición, como si todo lo que era estuviese siendo puesto en evidencia. ¿Quién soy aquí?, pensé, intentando entender. ¿Por qué estoy oyendo esto? ¿Por qué estoy aquí? En el momento en que esa pregunta cruzó mi mente, percibí algo que heló mi alma. Esas voces, no era solo un oyente, estaban a mi alrededor, pero también dentro de mí, como si en algún nivel sus confesiones fueran reflejos de dudas y verdades que había reprimido. Sabía. Una voz dentro de mí susurró:
distinta a las no. A la escena de Abraham en el monte Moria, a punto de sacrificar a su hijo Isaac, el ángel del Señor intervino y la voz del Mesías explicó: así como Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, así Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Yo soy ese cordero. La siguiente escena mostraba a Moisés levantando la serpiente de bronce en el desierto. Y la voz continuó: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vi la cruz y entendí que él era quien fue levantado por nosotros. Las visiones continuaron, cada una revelando un aspecto diferente de la promesa mesiánica. Vi a David escribiendo los salmos, sus palabras ahora resonando con un significado más profundo. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vi a Isaías profetizando sobre el siervo sufriente, y las palabras cobraron vida. Fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. La castigo que nos dio paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos curados. Cada escena era un recordatorio poderoso de que toda la historia de la redención estaba centrada en él, en el Mesías. Vi a Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, sus palabras ahora claras e inconfundibles. Vi el nacimiento en Belén, la estrella guiando a los magos, el bautismo en el Jordán, los milagros, las parábolas, la última cena, la traición, el juicio, la crucifixión, la resurrección. Todo estaba interconectado, cada evento, cada profecía, cada promesa. Y entonces, vi la escena final, una visión del futuro, donde una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaba delante del trono y del Cordero, adorándolo. La voz del Mesías habló nuevamente: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Soy aquel que era, que es y que ha de venir. Has sido llamado para testificar esto, Levi. Comparte lo que viste, para que otros puedan conocer la verdad. Cuando la luz comenzó a disminuir, sentí que estaba siendo llevado de regreso a la realidad. Las visiones desaparecieron, pero el impacto de ellas permaneció grabado en mi alma. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Había visto la verdad, y ahora tenía una misión. Estaba de vuelta en el lugar de oscuridad, pero ahora la oscuridad no era más aterradora. Sabía que no estaba solo. La presencia del Mesías estaba conmigo, y su luz brillaba dentro de mí. Sus palabras resonaban en mi mente, y supe que debía compartir lo que había aprendido. Debía volver y contar a todos sobre lo que había visto. Debía hablar del Mesías, sobre la verdad que había sido revelada. Debía ser un testigo, incluso si eso significaba enfrentar resistencia y rechazo. Estaba listo para hacerlo, porque sabía que Él estaría conmigo en cada paso del camino. Había visto la luz, y ahora era mi responsabilidad compartirla con el mundo. A Abraham lo observé en el monte Moria, a punto de sacrificar a su hijo, Isaac, con un cuchillo en mano. Una voz resonó, diciendo que Dios proveería el cordero para el holocausto. Pero no se trataba solo de que Isaac fuera librado. Yo veía al verdadero cordero, el Mesías, quien se convertiría en el sacrificio definitivo. Mi comprensión se expandía. Las fiestas judías pasaron rápidamente por mi mente. La Pascua, con la sangre del cordero que salvó a los israelitas en Egipto, el Yom Kippur, el día de la expiación, con el sumo sacerdote entrando en el Santo de los Santos para ofrecer la sangre por el pueblo, la fiesta de las primicias simbolizando la resurrección y la nueva vida. Cada una de ellas era una sombra, una figura que apuntaba hacia él. ¿Leíste estas historias? Continuó, pero no viste la plenitud. Siempre hablaron de mí. Entonces vino Isaías 53, un pasaje que había inquietado mi corazón durante años. Vi la imagen del siervo sufriente cargando las iniquidades de muchos. Fue traspasado a causa de nuestras transgresiones. Fue aplastado por nuestras iniquidades. Esas palabras estaban grabadas en mi memoria desde la juventud, pero ahora, por primera vez, vi el sufrimiento real del Mesías. Vi sus heridas, el peso del dolor que cargó, y comprendí que ese siervo sufriente era el mismo Mesías. Surgieron otros pasajes, el Salmo 22, que describía con precisión la crucifixión, Jeremías 31, con la promesa de un nuevo pacto escrito en los corazones.
Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibía autoridad, gloria y poder eternos, todo apuntaba hacia él. No vine para abolir la ley, o los profetas, sino para cumplirlos, dijo él. Y en ese momento, entendí. La Torá, los profetas, los salmos no eran simplemente instrucciones o historias. Eran un gran mosaico que revelaba al Mesías. Desde el principio de los tiempos, comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un arrepentimiento profundo y de un alivio indescriptible. Durante toda mi vida, había buscado la verdad en las Escrituras, pero estaba atrapado en las sombras. Ahora la luz había revelado el cuadro completo. Pero, ¿por qué ahora?, pregunté, mi voz cargada de emoción. ¿Por qué mostrarme esto después de todos los años de ceguera? Porque te elegí para ser testigo, respondió él, y porque el tiempo es corto, debes volver y compartir esta verdad. No todos escucharán, pero algunos escucharán, y aquellos que escuchen tendrán vida. Sus palabras fueron como fuego en mi corazón. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Con cada fibra de mi ser, sentía un nuevo propósito formándose. Había encontrado al Mesías. Y él me había encontrado. La luz a mi alrededor parecía latir con vida propia, y la mirada del Mesías estaba fija en mí. Había una calma en su presencia, pero también una seriedad que pesaba en el aire. Sabía que algo crucial estaba por ser dicho, algo que definiría el resto de mi existencia. Levi comenzó, su voz resonando como un trueno suave. Te he mostrado la verdad porque hay un propósito en tu vida que aún no se ha cumplido. Debes volver. ¿Volver? La palabra resonó en mi mente como un trueno. Volver al mundo, a mi antigua vida. Parte de mí quería negarse. Sentía una paz tan profunda allí, en su presencia, que la idea de regresar parecía dolorosa. Pero antes de que pudiera decir algo, continuó. Debes contar lo que viste, dijo él. No solo para los tuyos, sino para aquellos que buscan la verdad, incluso sin saberlo. Serás mi testigo. ¿Yo? Mi voz tembló. Pero, ¿por qué yo? Hay otros más dignos, más sabios. Rechacé esto durante tanto tiempo. Enseñé lo contrario. ¿Cómo puedo ser su testigo? Se acercó, y su mano tocó mi hombro. En el momento en que me tocó, un calor indescriptible recorrió mi ser, llenándome de una fuerza y confianza que no eran mías. No elijo a los perfectos, Levi, elijo a los dispuestos. Conociste las sombras, pero ahora conoces la luz. ¿Es eso lo que te capacita? Aún así, mi mente estaba llena de dudas. Pero, Señor, insistí, nadie me creerá, mi comunidad me rechazará, mi esposa, mi familia, ellos me abandonarán. ¿Qué puedo hacer solo? El Mesías inclinó ligeramente la cabeza, y su mirada penetró en lo más profundo de mi ser. No estarás solo, dijo él. Mi espíritu estará contigo. Te guiará, te fortalecerá y te dará palabras cuando las tuyas fallen. Enfrentarás resistencia, Levi, y habrá momentos en que sentirás que no puedes continuar. Pero recuerda, estaré contigo hasta el fin. Sus palabras sonaban como una promesa inquebrantable, pero también como una advertencia. Sabía que no sería fácil. Mi mente ya podía imaginar las reacciones de las personas más cercanas a mí. El desprecio, la reyección. Pero al mismo tiempo, había algo en sus palabras que despertaba valentía dentro de mí. Una valentía que no sabía que poseía. Se alejó un paso, y la luz a su alrededor comenzó a brillar aún más intensamente. Levi, dijo, esta verdad no es solo para ti, es para todos. Vuelve y llama a los que aún pueden oír. El tiempo es corto, y las decisiones que se toman, ahora tienen consecuencias eternas. Quería hablar más, hacer más preguntas, pero las palabras me faltaban. Sentí una mezcla de amor, reverencia y un propósito recién descubierto. El Mesías no necesitaba decir más. Su presencia era suficiente para llenarme de propósito. Yo iré. Finalmente logré decir, mi voz cargada de emoción. Haré lo que me pediste. Sonrió y el brillo a su alrededor creció hasta que todo a mi alrededor fue consumido por la luz. Podía sentir que estaba siendo llevado de regreso. La paz y la luz comenzaron a desvanecerse, pero sus palabras permanecieron grabadas en mi corazón como fuego ardiendo dentro de mí. De repente, todo quedó en oscuridad y sentí como si estuviese siendo devuelto a mi cuerpo. El sonido de voces y movimientos agitados comenzó a llenar mis oídos. El mundo a mi alrededor volvió como una explosión de sonidos y sensaciones.
Escuché voces tensas, como si alguien gritara a lo lejos, pero las palabras eran confusas e indistintas. Mi cabeza se sentía pesada y mis pulmones ardían, mientras tomaba el primer aliento de vuelta a la vida. El dolor agudo en el pecho me devolvió a la realidad. Un dolor que, más tarde, descubriría provenía de las compresiones torácicas que los paramédicos habían hecho para reanimar mi corazón. «Está de vuelta», exclamó una voz masculina, llena de alivio y entusiasmo. Mi visión, inicialmente borrosa, comenzó a aclararse. Pude distinguir rostros a mi alrededor, paramédicos jadeantes, sus ropas arrugadas y sus rostros cubiertos de sudor. Rachel estaba allí, arrodillada a mi lado, con lágrimas corriendo por su cara. Ella sostenía mi mano como si su propia vida dependiera de ello. «Levi», gritó, su voz emocionada, «gracias a Dios, volviste». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y las palabras no salieron. Mi cuerpo se sentía frágil, como si cada músculo hubiera sido vaciado de fuerza. Todo lo que pude hacer fue apretar ligeramente la mano de Rachel, como una pequeña confirmación de que estaba allí. Los paramédicos comenzaron a verificar mis signos vitales. 14 minutos y 16 segundos. Escuché que uno de ellos decía: «Estuvo técnicamente muerto por más de 14 minutos». «¡Milagro!», dijo otro sacudiendo la cabeza. «Simplemente un milagro». Pero yo sabía que no era solo un milagro, era un llamado, una misión. Todo lo que había sucedido durante esos 14 minutos estaba claro en mi mente, como si hubiera acabado de ocurrir. La luz, el Mesías, las escrituras que se habían desplegado ante mí. Era todo tan vívido que parecía más real que el mundo a mi alrededor. Cuando finalmente logré hablar, mi voz era débil, pero determinada. Yo vi algo. Yo vi algo. Rachel me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué dices? Estás confundido. No hables ahora, simplemente descansa». Pero no podía esperar. Era como si un fuego ardiera dentro de mí, suplicando ser compartido. «Rachel», dije, mi voz temblorosa, «vi al Mesías». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rachel me miraba como si hubiera dicho lo más absurdo que jamás hubiera oído. «¿Qué?» Finalmente preguntó, su voz entrecortada. «¿Qué estás diciendo, Levi?» «Eso no tiene sentido». Los paramédicos, todavía ocupados con los últimos procedimientos, intercambiaron miradas incómodas. Era evidente que no comprendían, y tal vez ni querían comprender. Pero no me importaba. La verdad estaba en mí, y sabía que tenía que compartirla, aunque nadie estuviera listo para escucharla. Más tarde, en el hospital intenté explicarle a Rachel lo que había sucedido. Le conté sobre la oscuridad, las voces de Bunyamashusimadero, remordimiento, los antiguos maestros y, finalmente, el encuentro con el Mesías. Sus manos temblaban mientras me escuchaba, y sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. «Levi», habló ella, con voz baja, «debiste tener una alucinación». «Eso... debí tener... bueno...», habló ella, con voz baja, «debiste tener una luz». «Eso no puede ser real, sufriste un trauma». «No fue una alucinación», yo repliqué, con más firmeza de lo que esperaba. «Yo sé lo que vi, sé a quién vi, Rachel. Todo lo que creíamos, todo lo que aprendimos. Estábamos mirando sombras, ahora vi la luz». Pero ella solo negó con la cabeza, incapaz de aceptar. «Necesitas descansar. Hablemos de esto después». Los días que siguieron trajeron más que solo la negativa de Rachel. Cuando compartí mi experiencia con los líderes de la sinagoga y los miembros de la congregación, fui recibido con incredulidad, hostilidad e incluso acusaciones de herejía. «Estás blasfemando, Levi», dijeron algunos. «Estás deshonrando tu posición como rabino». Mi posición en la comunidad comenzó a desmoronarse rápidamente. Fui apartado de la dirección y muchos de mis amigos más cercanos cortaron contacto. Pero a pesar del dolor del rechazo, la verdad que había recibido era más grande que cualquier cosa que pudiera perder. Los días que siguieron a mi regreso estuvieron marcados por el aislamiento y la angustia. Mi casa, que antes era un refugio de paz, ahora se sentía fría y extraña. Rachel apenas me hablaba. Cuando intentaba explicar nuevamente lo que había sucedido, ella desviaba la mirada, o terminaba la conversación abruptamente. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier discusión. En la sinagoga, la situación era aún peor.
Las personas que antes me respetaban como líder espiritual ahora me miraban con desconfianza. Algunos me confrontaban directamente. Estás confundido, Levi, no hables más de estas cosas. Otros simplemente me ignoraban, como si hubiera dejado de existir. Aún así, no podía negar la verdad que había vivido. Las escrituras ahora tenían un significado completamente nuevo para mí. Cada vez que abría la Torá, veía al Mesías en sus páginas. Era imposible volver al estado anterior, como si nada hubiera pasado. Fue durante este periodo de rechazo que escuché hablar, por primera vez, de una pequeña comunidad de judíos mesiánicos en Manhattan. Era un grupo discreto, casi desconocido, formado por judíos que creían que el Mesías prometido ya había venido. Al principio, dudé. Ir a ellos significaba cruzar un límite que, en la mentalidad de mi comunidad, era imperdonable, pero algo dentro de mí, quizás el mismo espíritu del que el Mesías había hablado, me llevó a buscarlos. La reunión se llevó a cabo en una sala simple y sin adornos. Cuando entré, fui recibido con calidez y amabilidad, algo que no había sentido en semanas. No me miraron con desconfianza ni intentaron corregirme. En cambio, me escucharon. Cuando comencé a compartir mi experiencia, no vi miradas de reprobación o duda. Vi ojos brillando de comprensión y emoción. No estás solo, Levi, dijo David Stein, el líder del grupo, con una sonrisa cálida. Era un hombre de mediana edad, con una voz tranquila y una sabiduría que emanaba en cada palabra. Lo que viste es lo que muchos de nosotros también hemos experimentado, de una forma u otra, de una forma u otra. El Mesías abrió nuestros ojos así como abrió los tuyos. Me presentaron a la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y por primera vez leí sobre la vida, muerte y resurrección del Mesías que había encontrado. Era como si todo lo que había visto y sentido durante mi experiencia cercana a la muerte estuviera escrito allí, palabra por palabra. Mientras leía, lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo nunca vi esto antes? Pregunté a David. Crecimos con una visión que nos impide ver, respondió él. Pero cuando el Mesías abre nuestros ojos, no hay forma de retroceder. Pasé meses aprendiendo con ellos, redescubriendo las escrituras a la luz de lo que el Mesías había revelado. Cada encuentro con ese grupo me fortalecía para enfrentar el rechazo de mi antigua comunidad. Y muchas veces incluso de mi propia familia. No era fácil, pero sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, me di cuenta de que esa pequeña comunidad era un regalo. Allí, encontré personas que entendían mi camino y me apoyaban, incluso cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Juntos, compartíamos la misma misión: llevar la verdad al mayor número posible de personas, conscientes de que muchos la rechazarían. Mientras escribo estas palabras, mi corazón está dividido entre gratitud y urgencia. Gratitud porque el Mesías me encontró incluso en mi ceguera, revelando verdades que nunca podría haber comprendido por mi cuenta. Y urgencia porque sé que muchos de mis hermanos y hermanas todavía viven en las sombras, como yo viví por tanto tiempo. Mi experiencia de casi muerte no fue solo un evento extraordinario, fue un llamado. No fue una historia para guardar, sino una verdad para compartir, incluso siendo consciente de las consecuencias. Desde el día en que volví a la vida, he enfrentado rechazo, aislamiento y hasta ridiculización. Mi esposa, Rachel, todavía lucha por comprender lo que me sucedió. Mi comunidad antigua me ve como un traidor, alguien que abandonó la tradición, pero nada de eso disminuye la verdad que arde en mi corazón. A mis hermanos judíos, les digo esto: leen las Escrituras nuevamente, con un corazón abierto. Reexaminen Isaías 53, el Salmo 22, Daniel 7, Génesis 3, 15, y todos los pasajes que apuntan al Mesías prometido. Pregúntense por qué estas palabras describen con tanta claridad al Mesías que ya vino. Miren los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio. No. Todo eso apunta a algo más grande, algo que ya se ha cumplido. Sé que puede parecer imposible aceptar esto. Lo sé porque yo mismo luché contra esta verdad durante toda mi vida. Pasé años enseñando la Torá y las tradiciones, creyendo que defendía la fe verdadera. Pero en el fondo, siempre supe que algo faltaba. Y solo cuando enfrenté la oscuridad y vi la luz, comprendí lo que se había perdido. Tal vez estés leyendo esto con escepticismo, o incluso con enojo. Quizás piensas que estoy equivocado o engañado, pero te imploro que consideres. ¿Y si el Mesías que esperas ya ha venido? ¿Y si su rechazo fue un error que todavía se puede corregir? Aquellos que no comparten la tradición judía,
Este mensaje también es para ustedes. El Mesías no vino solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Él es el puente entre el Creador y su creación. Sus palabras y sus actos son el cumplimiento de una promesa que trasciende tiempo y espacio. Él es la respuesta para el vacío que muchos de nosotros llevamos, incluso sin saberlo. Mi oración es que no ignores este llamado. La vida es frágil. Lo sé mejor que nadie. En un instante, estaba reparando una tostadora, y al instante siguiente, estaba frente al Mesías. La eternidad no espera por nuestras indecisiones. Las decisiones que hacemos ahora tienen consecuencias que van más allá de este mundo. El Mesías te está llamando, así como me llamó. ¿Estás listo para responder? ¿Estás listo para buscar la verdad? Incluso si desafía todo lo que creías saber, la elección es tuya. Y el tiempo es ahora. Yo, Levi Solomon. Ya no soy solo un rabino, un maestro o un líder religioso. Soy un testigo de la luz que ha transformado mi vida. Mi oración es que tú también la veas, antes de que sea demasiado tarde.